Muy buenas, bienvenidos un año más a este encuentro con expertos sobre el cáncer de próstata de la Fundación Real Madrid y Janssen. Es ya la cuarta edición y vamos a contar con más especialistas, más voces, más testimonios. Como todos saben, la Fundación Real Madrid colabora con Janssen en la campaña sobre el cáncer de próstata bajo el lema "Que no te pille fuera de juego". El objetivo: sensibilizar, concienciar a toda la población, sobre todo a los hombres, de la importancia de esas revisiones periódicas. Queremos agradecer ya a los que me acompañan en esta mesa, en este plató, a todos los invitados. Los voy a presentar. Doctor Ignacio Moncada, jefe del Servicio de Urología Hospital de la Zarzuela. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? La doctora Estefanía Linares, especialista del Servicio de Urología Hospital Universitario de La Paz. Muy buenas también. La doctora Esther Holgado, que es directora de Oncología Médica de Genesis Care en Madrid. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y la doctora Sandra Fernández, especialista del Servicio de Oncología Radioterápica Hospital Universitario 12 de octubre. Muy buenas a todos. Bueno, antes de empezar con todo, tenemos a nuestro director de Relaciones Institucionales. Muy buenas, Emilio Butragueño. Muchas gracias, Paola, y muchas gracias a Janssen por continuar esta campaña divulgativa con nosotros. Para la Fundación Real Madrid es un honor ir de la mano de Janssen en esta campaña que nos conciencia a todos de la importancia de la prevención en la lucha contra el cáncer de próstata. Asumimos desde el Real Madrid la importancia del fútbol y del deporte para abordar iniciativas de este tipo que pueden salvar vidas a millones de personas en todo el mundo. Llevamos más de 25 años trabajando desde la Fundación Real Madrid para mejorar los hábitos de vida saludables y aportar la formación necesaria para que las familias tengan conciencia de la importancia de la prevención en el ámbito de la salud. Para nosotros son pilares básicos de la metodología educativa en nuestros proyectos socioeducativos. Quiero recordar que desde la Fundación llevamos a cabo también estos programas en hospitales y estamos siempre dispuestos a aportar todo nuestro apoyo para paliar este tipo de enfermedades como es el cáncer de próstata en este caso. Desde aquí quiero agradecer la inmensa labor de todos los profesionales que trabajan con este objetivo y quiero subrayar una vez más nuestra gratitud a Janssen. Compartimos valores y juntos reforzamos nuestra confianza en la solidaridad como instrumento esencial para que entre todos luchemos contra esta enfermedad. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a Emilio Butragueño. Es enorme esta actividad de la Fundación en la que se enmarca esta campaña "Que no te pille fuera de juego". Como nos recordaba Emilio, además, el programa en hospitales, la importancia de esa concienciación, para conocer también más la dimensión de esta actividad. Y antes de continuar, queremos un vídeo muy corto y explicativo de lo que estamos comentando de la Fundación Real Madrid en esos últimos 25 años y que incluye la promoción de la salud y los hábitos saludables. কোনোমতে আমার মা নেই, যেহেতু আমি খুব কষ্টের মানুষ আছি। আমার মাসি খুবই কষ্ট করে এই আইএমসি স্কুলে ভর্তি করেছে। আমি চাই আমি বড় হয়ে যেন কিছু হতে পারি, তাই আমি এই খেলায় খেলতে আসি। La Fundación Real Madrid es el alma de nuestro club. En ella están representados todos los valores que han hecho que el Real Madrid sea la institución deportiva más querida y admirada del mundo. But as long as they are in a program, we see that there is changes of their lives. There is what we call transformation of their life because they see that there is a hope for themselves. Grâce à la fondation, j'ai pu avoir accès cette année à l'école. Agradecerle a la Fundación Real Madrid
por cada niño que saca de la calle y lo forma para ser una mejor persona. Para mí, amigos, es bueno. Que sigan apoyándonos a los niños de Bolivia y a los otros niños de todo el mundo. Que sigan adelante y que nos sigan apoyando. Nuestro compromiso con la solidaridad es inequívoco. La Fundación Real Madrid es un orgullo. Vamos a estar siempre al lado de aquellos que más nos necesiten, especialmente de los niños y niñas, que son los más débiles de nuestra sociedad. Y aquí tampoco nos vamos a rendir jamás. Bueno, pues maravillosas imágenes las que acabamos de ver, donde además también se ve reflejada esa acción en los hospitales. En ese sentido, el próximo 11 de junio, en apenas 2 días, se va a celebrar el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Ya sí quiero hablar con los invitados, que me den además esos primeros titulares, podemos decir. Empezamos con la doctora Linares, si le parece. ¿Cómo ve usted la relación entre el deporte y el cáncer de próstata? Bueno, lo que está claro, Paola, es que al final el deporte es cuidarse, el deporte es salud. Entonces, cualquier persona que viene con un buen estado de salud a hacerse revisiones se anticipa a tener un problema. Entonces, el deporte siempre está ligado de cuidarse y de un propósito de salud. Veo que miras un poco de reojo al doctor Moncada, así que voy a aprovechar para también ese titular. Bueno, poco que añadir. Efectivamente, el deporte es salud y hacer deporte pues siempre nos va a evitar muchas enfermedades cardiovasculares y etcétera, ¿no? Pero precisamente en el cáncer de próstata también se relaciona con la obesidad. Hacer deporte pues nos mantiene en forma, nos hace estar más delgados, nos hace estar más saludables y en ese sentido se puede evitar. El cáncer de próstata no tiene demasiados factores de riesgo que podamos, digamos, modificar, ¿no? No se produce más en aquellos que probablemente fuman pero sí se relaciona, por ejemplo, con la obesidad. Por eso el deporte, como un elemento que nos hace ser más saludables, pues es algo importante también para la prevención de cáncer de próstata. Doctora Holgado, ¿qué añadiría usted? Bueno, yo la verdad es que en oncología, en la consulta, siempre lo que les recomiendas a los pacientes, además de toda la prevención que tienen que hacer por el tratamiento que les pones, evitar efectos secundarios y demás, siempre está el deporte. Y es cierto que cuando dices, deberías hacer deporte 3 horas a la semana, y yo siempre digo, y esto no es un consejo de vecina, quiero decir, no es que, hay que hacerlo porque es sano, que ya lo sabemos, es porque realmente es lo suficientemente serio como para saber que es que el deporte y ciertos deportes para ciertas cosas está científicamente demostrado que tiene sus beneficios y está publicado en revistas científicas. O sea, que no es solo un consejo de debes hacer deporte porque es bueno, sino porque es que está demostrado. Y efectivamente, en concreto con el cáncer de próstata, el tema de la obesidad, que yo siempre lo digo para muchos tipos de tumores, próstata, endometrio, mama, etcétera, etcétera, sabemos que la obesidad está directamente relacionada, sabemos que cuando uno hace deporte tiene menos probabilidades, por así decirlo, con otras cosas sobreañadidas para evitar la obesidad. Entonces,
¿qué voy a decir? No es porque estemos en esta casa, ¿qué se puede decir estando en esta casa? Es que es una realidad. Entonces creo que es algo en lo que no sé si hay suficiente concienciación del beneficio real que tiene hacer deporte en la vida de las personas, y no solo físicamente, sino mentalmente, que también nos hace mucha falta para estar bien. Está muy bien ese apunte de mentalmente. Doctora Fernández, ¿está relacionado, como estamos comentando? Está relacionado, sí. Yo creo que es un punto fundamental en el tratamiento del paciente con cáncer de próstata. Es más, nosotros en nuestra consulta les intentamos concienciar de que deben salir a caminar al menos todos los días, varias veces al día, de manera que se optimice la preparación de los pacientes de cara al tratamiento, y también les viene muy bien desde el punto de vista psicológico. Es decir, que creo que es un punto fundamental para ellos. Doctora Fernández, Holgado, desde la perspectiva de la oncología radioterápica y la médica, ¿cómo se entiende este enfoque desde el deporte? O sea, ¿lo ven adecuado? Sí, a ver, es cierto que el deporte, además de prevenir, porque claro, nosotros lo que más nos gustaría, a pesar de que nos quedaríamos sin trabajo, lo cual sería fantástico, es no tener pacientes, es cierto. Y cuando ya hablas de prevención, lo ideal sería prevenir para evitar muchos problemas. Una vez que ya tienes el problema y que estás en una consulta de oncología, es cierto que está demostrado que muchos tratamientos de los que administramos se toleran mejor y disminuyen los efectos secundarios cuando uno hace deporte. Entonces, es tan importante como no solo prevenir la enfermedad, sino llevarla mejor cuando uno se tiene que someter a ciertos tratamientos, bueno, pues que no dejan de tener su dureza. Y por tanto, es fundamental, es fundamental. Sí, como he dicho antes, es una parte fundamental. Desde nuestro punto de vista, es cierto que hay muchos tratamientos que incrementan el riesgo cardiovascular, y la única forma de minimizar ese riesgo es fomentar el deporte en el paciente. Y en mi caso, desde el punto de vista de la radioterapia, es fundamental que hagan deporte para favorecer la movilidad intestinal y reducir, dentro de lo que cabe, la toxicidad asociada a la radioterapia. O sea que es un punto totalmente imprescindible. Bueno, continuamos ahora, pero es que tenemos a un protagonista muy especial con motivo de todo lo que estamos comentando, y lo vamos a ver en este vídeo. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Adelante. Gracias. Doctor, una pregunta. ¿De qué edad debería empezar a revisarme la próstata? Pues muy buena pregunta, Roberto. Los hombres a partir de los 50 años deben empezar los controles rutinarios de su próstata. Pero cierto es que hay un grupo de pacientes que tengan antecedentes familiares, pacientes que tengan familiares directos diagnosticados de cáncer de próstata, que deben empezar a partir de los 45 años. Para ello es muy importante el diagnóstico precoz, porque la buena noticia es que si detectamos pronto un cáncer de próstata en su fase más inicial, más localizada, vamos a curar a la gran mayoría de los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces es importante concienciarnos y que el cáncer de próstata no nos pille fuera de juego. Y entonces, ¿qué pruebas deben hacerse? Bueno, pues las pruebas que hay que hacer para detectar un cáncer de próstata son muy sencillas, verás. La primera de ellas es una analítica de sangre en la que determinamos un marcador que está relacionado con la próstata, que es el famoso PSA, ¿de acuerdo? Es una prueba, como verás, rutinaria y sencilla. Luego esto debe acompañarse siempre de un tacto rectal, que por si a alguien le queda alguna duda, pues es introducir un dedito a través del recto y palpar toda la superficie de la próstata en busca de nódulos sospechosos o cambios en la consistencia de la próstata. Y sí que es verdad que últimamente también nos estamos apoyando en algunas técnicas de imagen, como por ejemplo la resonancia de la próstata, que nos da una imagen muy detallada del órgano, su tamaño, y también nos busca zonas que pueden ser sospechosas de tener alguna enfermedad sobre la que tengamos que investigar un poco más. Exactamente lo que es el PSA. ¿Y se sube? Pues mira, el PSA que hemos nombrado antes es un marcador que utilizamos para conocer un poquito más acerca de la próstata. Es un antígeno prostático específico, es decir, una sustancia que en su gran mayoría se produce por la próstata y por eso está muy relacionada con ella. Lo determinamos generalmente en una analítica de sangre, como hemos dicho antes, y sus niveles pueden subir en ocasiones y pueden ser el primer signo que nos avisa de que detrás de esto puede existir un cáncer de próstata. El hombre tiene que ser revisado por un especialista, en este caso el urólogo, que es quien determina la causa de esta subida del PSA. Muchas gracias. Bueno, pues ahora estábamos viendo a Roberto Carlos. El vídeo es muy directo, va a lo práctico. Doctor Moncada, ¿puede ilustrarnos un poco sobre los puntos básicos que nos ponen en contexto? O sea, ¿qué es el cáncer de próstata, la incidencia, la edad?
Bueno, el cáncer de próstata es el cáncer que tiene efectivamente la próstata. La próstata es un órgano realmente pequeño y que tiene una función relativamente modesta. Produce parte del líquido seminal que se eyacula. Pero pese a eso, pues es asiento de muchas enfermedades, de infecciones, prostatitis, de patología benigna como la hiperplasia prostática y del cáncer de próstata, que es el cáncer más frecuente entre los hombres, curiosamente. El cáncer de próstata, cuando hablamos así en general de cáncer de próstata, pues parece que hay solo un tipo de cáncer y realmente hay una variedad de severidad, de gravedad de ese cáncer, ¿no? Hay cánceres de próstata que son menos importantes, menos significativos, y hay otros que son muy agresivos, ¿no? Nuestra misión es intentar descubrir cuándo hay un cáncer de próstata, identificar si es un cáncer más o menos agresivo y aplicar el tratamiento más oportuno en cada uno de esos casos, ¿no? O sea que, dicho esto, también es verdad que en cáncer de próstata, aunque es el cáncer más frecuente, su supervivencia generalmente es larga, porque hay tratamientos que son muy efectivos, no tanto también la cirugía, pero hay otras opciones terapéuticas que pueden permitir que ese individuo que tiene un cáncer de próstata pues viva muchos años. Por lo tanto, buena noticia ahí, ¿no? Es una buena noticia. Es una buena noticia. Aunque ya lo hemos visto también en el vídeo de doctora Linares, ¿qué importancia tiene la detección precoz de estos tumores? Bueno, pues como decía el doctor Moncada, sí que es cierto que si es un tumor que tiene una larga supervivencia es gracias a que hay una prueba, que es una prueba que es fácil de hacer, que es la determinación del PSA, que se determina en sangre, y simplemente aconsejando a los varones a ir de una forma precoz a la consulta, conseguimos diagnosticar a tiempo ese cáncer de próstata. Y ese es el motivo por el que en España a día de hoy el 95% de los casos se encuentran en fases localizadas o, digamos, sin enfermedad a distancia, es decir, sin ausencia de metástasis. Y es en esas fases de la enfermedad en las que nosotros podemos curar la enfermedad. Por eso hay que empujar a que los varones vengan activamente a las consultas para llegar a tiempo. Entonces, la pregunta creo que es muy clara porque es lo que muchos seguro que se están viendo. ¿Cuál es la edad para ello o que hay que empezar para ir? Bueno, como se decía en el vídeo anterior de la compañera, sí que es cierto que existen factores de riesgo que nos pueden hacer tener más riesgo de desarrollar ese tumor. Un factor de riesgo puede ser tener un familiar con cáncer de próstata o con otro tipo de tumores. Una carga familiar importante con el cáncer de mama o con el cáncer de ovario también es una causa de sospechar un riesgo elevado de cáncer de próstata, con lo cual antecedentes familiares nos tienen que hacer volver a la consulta antes, es decir, a los 45 años es la primera consulta recomendada con el urólogo. En la población sin antecedentes familiares, probablemente es a partir de los 50 años, según las guías europeas de la actualidad. A 50 años y no los 45, si hay, bueno, pues esos antecedentes, ¿no? No sé si las doctoras querían añadir algo. Sí, a ver, nosotras como oncólogas siempre decimos que los tumores que se curan son los que se diagnostican en estadios precoces, es decir, cuanto antes diagnostiques un tumor, más posibilidades tiene de curación. Esto, por desgracia, hay muchos tipos de tumores donde no podemos hacerlo pues porque no hay posibilidad de hacer distintas pruebas, como pues, por ejemplo en este caso el PSA. Entonces, yo creo que esto, no sé si la población es lo suficientemente consciente de la suerte que tenemos en un tumor como este, de tener una prueba, entre comillas, relativamente sencilla, y digo entre comillas relativamente sencillas porque luego hay que interpretar, que seguro que hablamos de ello, pues lo que supone el PSA y demás, pero bueno, quiero decir, cuando tienes algo al alcance de tu mano para poder prevenir o para poder diagnosticar un tumor que es curable en esos estadios precoces, yo creo que el que las personas no lo hagan no deja de ser un poco una irresponsabilidad, sobre todo porque la excusa siempre es que no tenemos tiempo para nada, ¿no? Pero claro, estamos hablando de la vida, por lo tanto es que acudir a los urólogos cuando toca, que lo acaban de explicar ahora mismo, que es una cosa sencillísima, porque son 2 pautas las que nos han dicho, yo creo que esto debería calar el mensaje, que es ese, hay que ir a ver a los urólogos. Doctora, sobre todo del acceso a las pruebas de detección, que es el PSA, que se lo puede hacer incluso en su médico de cabecera, y de la importancia de la información que nos da y pues, la importancia de cara al diagnóstico precoz y a la curación del tumor, como han dicho. De todas formas, tenemos ya el diagnóstico. Entonces, doctor Moncada, ¿cómo ha avanzado, sobre todo en esta última década, los tratamientos?
Bueno, antes decíamos que es muy importante identificar si el tumor es de alto riesgo o bajo riesgo. Hay dos cosas en los cánceres que son importantes. Es importante conocer. Una, como es de malo, como es de agresivo. Podemos tener un tumor, un cáncer pues muy pequeño, muy agresivo, pero pequeño y se puede curar. Y otras veces el tumor es intermedio de agresividad, sin embargo ya está diseminado y no lo podemos curar. Por tanto, una vez que hemos identificado que hay un cáncer, eso lo hacemos con una biopsia. Es decir, siempre que tenemos un PSA elevado y hacemos una resonancia magnética y tenemos una sospecha de que haya un cáncer de próstata, hacemos una biopsia, confirmamos que hay ese cáncer. Una vez que hemos confirmado que hay ese cáncer, pues intentamos identificar qué grado de extensión tiene, hasta dónde llega. Si solo está localizado en la próstata, pues podemos aplicar tratamientos como la cirugía. Si está ya diseminado, pues hay otras opciones de tratamiento, como es pues, el bloqueo hormonal o diferente, o la radioterapia asociada a otros tratamientos que nos pueden permitir pues, ir manejando esos casos. Hay veces que necesitamos hacer quimioterapia o otros tratamientos más agresivos todavía. Pero en fin, es un tratamiento escalonado y que depende no solo de lo agresivo que sea el tumor, sino además de cómo está descendido. Doctor Holgado, ¿se puede prevenir? Se puede prevenir y luego además, es que esto es fundamental, pero es que además una de las cosas maravillosas que tiene esta nuestra especialidad es que antes no sabíamos nada o muy poco, pero es que ahora conocemos tantas cosas que por eso es tan importante, por cierto, y ahí lo dejo, estar especializado. Sí. Sí, porque al final yo cuando empecé, que parece que fue ayer, pero no es así, lo sé, había pocas opciones de tratamiento. Hablo desde el punto de vista de oncología médica en cuanto a, bueno, había tratamientos hormonales y luego tenías alguna quimioterapia, pero es que ahora el abanico terapéutico ha aumentado tanto, no voy a entrar en la cirugía porque seguro que digo cosas que no tocan, y en la radioterapia casi que menos. Pero es que en la oncología médica, y le ha pasado en todo, ha aumentado tanto las opciones terapéuticas, la posibilidad de que los pacientes, que por desgracia no son curables, tengan una supervivencia mucho mayor, con una calidad de vida mayor, donde la indicación de tratamiento de quimioterapia hemos conseguido retrasarlo. Que esto pues es que es fantástico y bueno, y tiene la dificultad de que hace que tengamos que estar pues en una mesa como esta, porque cada uno tiene que aportar el conocimiento que tiene, que no es poco, y esto es muy bueno para los pacientes. A nosotros nos complica la vida, pero todo lo que sea difícil para nosotros es bueno para ellos. Está muy bien que esté mencionando esto, porque al igual que en encuentros anteriores, este año también en esta sesión lo compone pues, un elenco de doctores multidisciplinar, no solo urólogos, sino también oncólogos de dos especialidades. Entonces, doctora Fernández, ¿qué importancia tienen los equipos multidisciplinares en la atención a los pacientes con cáncer de próstata? Bueno, pues creo que la importancia es magnánima. Efectivamente, el abordaje del paciente oncológico a día de hoy se hace en un equipo multidisciplinar con una buena comunicación del equipo, que está formado por urólogos, por oncólogos médicos, por oncólogos radioterápicos, y no solo por especialistas, sino también por enfermería y demás, a los cuales el paciente tiene acceso durante todo el proceso, es decir, tanto al diagnóstico como al tratamiento, como al seguimiento. Y todo ello hace que el paciente se sienta pues, como en una pequeña familia, y por supuesto hace que entre todos podamos definir cuál es la mejor opción terapéutica para el paciente y determinar de qué tratamiento se puede beneficiar más. Yo tenía aquí precisamente una pregunta, ¿qué claves sobre el recorrido terapéutico podemos indicar? ¿Qué claves podemos indicar? Pues bueno, depende. Creo que hoy en día, gracias al avance en la investigación y al avance en conocimientos acerca de la historia natural de la enfermedad y de la biología, hace que podamos indicar un tratamiento individualizado, entre comillas, a cada paciente, acorde a sus características, pues a su edad, a su forma de vida, etcétera. Y eso hace muchas veces que nos decantemos bien por una cirugía, bien por una radioterapia, depende. Esto también ha avanzado mucho, como estamos comentando. Doctora Holgado, ¿qué avances se pueden esperar en el futuro? Pues todos. Todo, ¿no? Claro, es decir, ahora está muy de moda la medicina personalizada, que existe, y esto es precisamente por lo que comentaba antes, que cuando uno tiene mayor conocimiento de la célula, es decir, antes veíamos, y lo ha dicho el doctor muy bien, es decir, cáncer de próstata. Sí, pero es que esto es muy general, es decir, cáncer de próstata es que por la heterogeneidad, es decir, el tumor que puede tener un paciente A
cáncer de próstata, no tiene nada que ver con el tumor que tiene un paciente B, cáncer de próstata también. No tiene nada que ver por el tipo de células, por la agresividad, por ciertas alteraciones moleculares, genéticas que se tienen, por la edad del paciente. Entonces, al final, el futuro pasa por individualizar los tratamientos que hagamos a cada paciente en particular, adaptándolo a su tipo de tumor concreto y a sus circunstancias vitales alrededor. Y esto, pues bueno, ya lo hacemos en muchos tumores. Nosotros en muchos tipos de tumores secuenciamos el tumor, que significa que sabemos no solo el nombre, cáncer, el apellido próstata, sino el nombre, el apellido y toda su familia. Y entonces, una vez que tenemos todo ese conocimiento, tenemos la posibilidad de afinar el tratamiento y, de hecho, pues eso, ¿cuáles son los avances? Pues los avances son que cuando yo empecé a estudiar esto era facilísimo porque había 2 tipos de tratamientos y ahora pues uno sale de la próstata y a los 3 años vuelve y se convierte en un estudiante, porque han aparecido nuevos fármacos, nuevas maneras. Y esto no para, esto no para. Claro, hablamos incluso de herramientas predictivas, ¿no?, que nos sirven a vaticinar cómo va a ir ese tumor y a decantarnos por una opción o por otra. Ese es fundamental. No sé si quería añadir algo, doctora. Bueno, una cosa que sí que es importante y completamente de acuerdo con mis compañeras es que el cáncer de próstata sí que es cierto que la batería terapéutica que ha existido y que está apareciendo en los últimos años es espectacular, ¿no? Entonces, una persona que no está al día pues está desactualizada en tan solo 2 o 3 años. Pero nuestro objetivo principal, sobre todo en este tipo de tumor y al ser el tumor más frecuente en los hombres, es que si llegamos a tiempo no hace falta ningún tratamiento médico. Y eso es una cosa que tenemos que transmitir. Si nosotros conseguimos llegar a una fase localizada de la enfermedad, ya sea con una vigilancia, porque los tumores poco agresivos se pueden vigilar, o con un tratamiento quirúrgico, que gracias a la tecnología tenemos desde la cirugía robótica, laparoscópica, incluso la terapia focal en algunos centros, tratar solo el tumor. Además, tenemos técnicas en radioterapia que probablemente mi compañera habla mucho mejor de ellas, pero que tecnológicamente también se están desarrollando. Entonces, nuestro objetivo principal tiene que ser que, aunque gracias a los desarrollos tenemos más fármacos, que el paciente con cáncer de próstata pueda no tener que llegar ni a necesitarlos. Con lo cual, el diagnóstico precoz previene mucho más que cualquier otro tipo de tumor, probablemente llegar tan pronto. Quiero pasar a hablar, mejor dicho, dar paso a los pacientes para sus dudas y que también lo podamos comentar, pero antes, no sé si queréis añadir algo, porque sé que estáis apunteando con la cabeza lo que estaba diciendo, ¿verdad, es que tiene toda la razón, ¿no? Es decir, la clave es no verme a mí. Y si eso pasa, todo va bien. Muy bien, muy bien. Bueno, lo estamos diciendo, es el cáncer más frecuente entre la población masculina. Hemos querido hablar con pacientes, concretamente de la asociación GEPAC y ANCAP, así que damos paso al primero de ellos. ¿Sería conveniente hacer un cribado para la población masculina para un diagnóstico precoz y detectarlo a tiempo? Doctor Moncada. Bueno, hay un poco de controversia en eso, ¿no? El cribado significa que toda la población masculina pues pase por análisis de PSA, etcétera, ¿no? Y eso, digamos, durante muchos años ha estado en entredicho, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se podían identificar algunos casos en los que había cánceres de bajo grado, poco invasivos y que el tratamiento iba a producirles más problemas secundarios, más efectos secundarios y peor calidad de vida que haberlo dejado estar ese cáncer, que realmente no iba a ser agresivo, ¿no? Pero yo creo que cada vez más lo que nos ayuda a la ciencia es a identificar que esos casos se puedan manejar, como ha dicho la doctora Linares, con una vigilancia activa y realmente pues tenerlos en el visor y simplemente cuando algunos de ellos pues puedan progresar poner en marcha el tratamiento. Y por lo tanto hoy en día pues yo soy partidario de que se haga un cribado de la población, ¿no? Una cosa es el cribado y otra cosa es el diagnóstico precoz, pero el problema que tiene el cáncer de próstata es que no da síntomas, la mayoría de los casos no es sintomático, no lo podemos detectar porque el paciente tenga un síntoma y vaya al médico, sino lo detectamos porque tiene un PSA alto.
Entonces, si no se hace el PSA, pues no se identifica. Por lo tanto, yo soy partidario de que efectivamente se hagan campañas de cribado en las que se puedan identificar pacientes, que podamos ponerle, como decía la doctora, un apellido y sepamos si ese es un tumor que merece la pena que tratemos con cirugía o con otro tipo de tratamientos, o merece la pena que simplemente vigilemos y estemos pendientes de él. Bueno, vamos con más dudas de más pacientes. ¿Sería conveniente tener un equipo multiprofesional de urólogo, oncólogo, fisioterapeuta, trabajador social, etcétera, para los pacientes que estamos diagnosticados de cáncer de próstata? No sé si doctora Fernández, por ejemplo. Pues sí, sin duda. Yo creo que el equipo multidisciplinar, como hemos dicho antes, es fundamental. Es fundamental y no solo esto. Creo que a día de hoy es una realidad y de hecho en la mayoría de centros la tendencia creciente es a realizar la llamada consulta multidisciplinar. Esto es que en un mismo espacio físico se intenta ubicar a la consulta del urólogo, la del oncólogo médico, oncólogo radioterápico, enfermería, y la idea de esto es que si el paciente, por ejemplo, necesita la valoración de un oncólogo después de haber sido valorado por el urólogo, que lo haga en ese mismo día, sin esperar nuevas citas y sin demora en el tiempo. Entonces creo que esto es algo que hemos conseguido y creo que es un logro para todos nosotros. No sé si quedaba alguna duda más de algún paciente, que yo creo que sí. ¿Qué síntomas deben tener en cuenta los pacientes para preguntar al médico y actuar a tiempo en el cáncer de próstata? Doctora. Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Es una pregunta que vemos mucho en la consulta, que es, ¿tengo síntomas? ¿Puedo tener un cáncer de próstata? Entonces, en el mismo rango de edad, cuando tienen que venir a la consulta a hacerse esa primera determinación de PSA, ocurre que todo varón va a tener un crecimiento benigno de la próstata a partir de una determinada edad. Y es ese crecimiento el que va a producir síntomas, levantarse por la noche, ir más frecuentemente al baño, tener la sensación de que no se vacía del todo. Y es un síntoma por el que consultan, y consultan con miedo, y no se relaciona con tener un cáncer de próstata. Se pueden tener síntomas por el crecimiento benigno. Lo normal es que si se encuentra el cáncer de próstata a tiempo, no aparecen síntomas, y el problema es cuando esos pacientes realmente tienen una retención de orina o tienen un dolor en los huesos, entonces sí que hay que sospechar que estamos llegando tarde. Muy bien. Y ya por último, que sé que hay una pregunta más. ¿Es necesario tener revisiones después de una cirugía o bien de los tratamientos del cáncer de próstata? Doctora. Sí. Sí, sobre todo además, bueno, primero porque las revisiones siempre hay que hacerlas porque esto es lo que a ti te permite hacer un seguimiento de, bueno, siempre se tiene un riesgo de recaída, que significa que una vez que a ti te han tratado un cáncer de próstata en estadios precoces y se ha resuelto el problema, siempre existe un riesgo de que esto pueda volver a aparecer o dar la cara de distintas maneras en un futuro, y la manera de verlo es con revisiones. Incluso más allá de esto, es que los tratamientos que ponemos todos, el tratamiento que hacen los cirujanos, el tratamiento que hacen los radioterapeutas, estos tratamientos tienen sus efectos secundarios, y esto necesita también un seguimiento, porque algunos efectos secundarios aparecen de manera aguda, es decir, en el momento cercano al instante en el que tú administras ese tratamiento, pero es que hay algunos que aparecen más allá en el tiempo, cuando uno se espera que todo va muy bien y empiezan a tener ciertos síntomas que requieren una explicación, y esa explicación pues se la da el especialista que ha tratado a ese paciente. Entonces la respuesta es por supuesto. Y además esto deben hacerlo, porque hay muchos pacientes que cuando ya se sienten bien pues se olvidan, porque que no está mal olvidarse del tema. Pero no así. El seguimiento hay que hacerlo y las revisiones hay que hacerlas. No sé si quería decir algo. Pues sentaos libres de decir lo que queréis cuando queráis, ¿eh? Esto que quede claro. Totalmente de acuerdo. Yo creo que una cosa es hacer un tratamiento, una cirugía por un cáncer de próstata, y otra cosa es que ese paciente ya se considere
curado para toda la vida, ¿no? Hay que hacer un seguimiento porque hay posibilidades de que eso tenga una recaída, haya una recurrencia, y eso lo detectamos pues bien también con el PSA, curiosamente. Después de una cirugía, el PSA, que tiene que ser 0, pues cuando no es 0, cuando empieza a subir, imaginemos dentro de 4, 5 o 6 años después de la cirugía, pues tenemos que aplicar otros tratamientos después de la radioterapia. En definitiva, hay que hacer un seguimiento, y efectivamente, porque muchas veces hay síntomas que son consecuencia o secuelas que son consecuencias de los tratamientos, problemas de incontinencia, problemas de impotencia que pueden tener algunos hombres y que, bueno, pues necesitan también un manejo, ¿no? Y que no manejarlos, no tratarlos, pues afecta a la calidad de vida de esos hombres y de sus parejas. Lo que sí estoy viendo es que hay dudas en el vídeo de Roberto Carlos, ahora con los pacientes, de una enfermedad que estamos diciendo que es muy común. Entonces, ¿cómo de importante es educar a la población? No sé, yendo al médico de familia, consultar, no sé, ¿qué dirían? Pues bueno, yo creo que lo primero de todo es intentando normalizar hablar de la salud del hombre. Yo creo que existe una barrera a la hora de prevenir. La mujer tenemos interiorizado que tenemos que ir al médico, que tenemos que revisarnos, vamos al ginecólogo desde que empezamos a tener hijos, con lo cual creo que la mujer lo tiene interiorizado y el hombre probablemente es algo más temeroso a la hora de consultar. Consulta o porque tiene un síntoma, o porque tiene un amigo, o porque su mujer o su pareja le lleva directamente al médico. Entonces yo creo que tenemos que normalizar hablar de la salud del hombre, y en especial, bueno, pues de la salud urológica, es algo que tardan más en verbalizar. Pero cuanto más lo normalicemos, probablemente pues los varones vendrán a consulta con más normalidad. Hay un poquito de pudor a lo mejor, ¿no? En los hombres, quizá. Sí, sí, no cabe duda. Los hombres tienen más miedo a ir a la consulta. Curiosamente, las mujeres van más al médico, como dice la doctora, y se mueren más tarde. Los hombres viven menos, van menos al médico y se mueren antes. Las mujeres, bueno, es que eso es un hecho, eso es una realidad incontestable. Los hombres viven menos que las mujeres, una media de 6 años en España, que no está mal, ¿eh? Es decir, que deberían, pues, bueno, no solo porque van menos al médico, pero puede ser un factor que también influye. Hay también causas de otro tipo, genéticas, ambientales, etcétera, etcétera. Pero una de las razones es que van menos al médico y se vigilan menos, hacen menos tienen menos esa cultura de acudir a su médico porque simplemente por prevenir problemas o por si están bien, hacer un análisis, hacer un chequeo del tipo que sea, ¿no? La pregunta que tengo aquí, ¿cómo y qué debería hacerse si queremos mejorar el diagnóstico temprano? Bueno, pues yo creo que lo primero deberíamos empezar por dar visibilidad, ¿no? Dar visibilidad a la importancia del cáncer de próstata en el hombre. Podríamos hacer un símil con el cáncer de mama en la mujer, que es un tumor que tiene muchísima visibilidad y mucha concienciación. Pues creo que el primer paso para mejorar el diagnóstico precoz es sin duda concienciar de la importancia del cáncer de próstata, de la accesibilidad a las pruebas diagnósticas y de la eficacia de los tratamientos. O sea, creo que eso es el mensaje que lo podría resumir. Y una pregunta directa, doctores, ¿se puede erradicar? Ay. ¿Se puede? Yo diría que se puede diagnosticar y curar. Vale. Que está bien, que es bastante. Es que ya es bastante. Que es todo. Sí, es mucho. A ver, el problema de erradicar es que el problema es de erradicar una enfermedad es que deberíamos tener el conocimiento de de todo aquello que puede inducir a tener esa enfermedad. Y esto en el caso del cáncer, próstata y muchos otros, es muy complicado porque suele ser una enfermedad multicausal. Es decir, que el cáncer de pulmón, por ejemplo, es un claro ejemplo. Es decir, el fumar produce cáncer. Sabemos que dejar de fumar disminuye el riesgo de cáncer, pero no por dejar de fumar no vas a tener cáncer, porque hay cierto porcentaje de personas que por no fumar sí que tienen cáncer porque tienen otras alteraciones. Entonces, claro, esto no es que este bicho, este germen produce esta infección, si erradicamos el bicho se acabó la infección. Es que la oncología y el cáncer, por desgracia y por suerte intelectual nuestra, es mucho más complejo que eso. Entonces, erradicar, pues ojalá, yo lo veo complicado. La importancia, creo que también lo comentaba usted, de diagnosticar más al principio, ¿no? ¿Qué pasa si no es así? Si al final no le diagnosticamos tan al principio, ¿qué dirían? Que acaban en mi consulta. El problema sobre todo es cuando un tumor está fuera de la próstata. Un tumor puede tener afectación en los ganglios o puede tener afectación en el hueso, que es la localización más frecuente de las metástasis de cáncer de próstata. Es cuando nosotros ya no podemos hacer ningún tratamiento localizado
que aumente supervivencia, es decir, que ese paciente vaya a vivir tanto como estaba esperado en su esperanza de vida y que no sea por esa enfermedad. Entonces, ahí ya es donde entramos con la batería de fármacos, radioterapia dirigida a la enfermedad fuera de la próstata, beneficio del tratamiento del primario, pero ya no podemos curar la enfermedad. La palabra curación ya no está encima de la mesa. Entonces, esa puerta que se cierra por llegar tarde es una puerta muy grande, que hay que darle la importancia que tiene. Y también ser conscientes que, como decía el doctor Moncada al principio, no todos los tumores son iguales. Los tumores más agresivos son los que tenemos que vigilar estrechamente en la consulta y así transmitírselo a los pacientes, porque esos sí que son tumores que, si lo hacemos mal, se pueden convertir en enfermedad a distancia con metástasis. Entonces, si llegamos antes y llegamos a enfermedades menos agresivas, no podremos erradicar el cáncer de próstata, pero sí podremos curar más casos de cáncer de próstata. Bueno, estamos llegando casi al final, pero claro, no podemos acabar sin que nos deis ese mensaje, ¿no? Y un poco esas conclusiones de todo lo que hemos aquí dicho, ¿no? O intentado también concienciar, que era lo más importante. Creo que la palabra concienciar también era de lo más importante. Bueno, no sé si quiere alguien empezar. Doctor Moncada. Bueno, yo creo que el mensaje es claro y simple. El cáncer de próstata es muy común, es muy frecuente, es el más frecuente entre los hombres y tiene curación en estadios precoces. Yo creo que se ha repetido una y otra vez. Por lo tanto, es muy importante que cuando tengamos pues una cierta edad, particularmente si además tenemos antecedentes en la familia, padres, hermanos que han tenido cáncer de próstata, pues vayamos al médico, nos hagamos un test, un PSA, quizás un tacto rectal y alguna prueba adicional para descartar que haya un cáncer de próstata. Porque si hay un cáncer de próstata y se ha podido pues diagnosticar en un estadio precoz, seguramente se va a poder curar. Doctora. Sí, yo creo que la clave aquí es la comunicación. Y quiero decir con esto que es algo que hemos hablado de manera sencilla y, entre comillas, rápida, que no ha sido una clase magistral, porque es algo tan sencillo como lo que acaba de decir el doctor. Es un tumor muy frecuente, es un tumor prevenible relativamente de manera sencilla y luego, lo acaba de decir también la doctora Linares, es decir, la diferencia entre diagnosticarlo precozmente y no precozmente ya no solo es la curación, ni más ni menos, es cuestión de la calidad de vida. Es decir, cuando uno entra en un proceso donde no puede dejar el tratamiento porque de ello depende su vida, ya estamos hablando de cronificar una enfermedad que podrías evitar. Y yo creo que esto es que no sé si poco más habría que añadir. Por lo tanto, yo creo que es lo suficientemente importante porque es lo suficientemente frecuente como para que esté en la agenda de todos. Porque si no, la tendrán que ver porque en consulta. Porque si no acabarán en mi consulta comentando, claro. y no les va a gustar verme a pesar de mi cara. Eso es. Intento que sea agradable. Doctora. Bueno, pues por dejar un mensaje claro y simple, cualquier varón mayor de 50 años puede acercarse a su médico de cabecera y si no directamente a un urólogo y pedirle una primera determinación de PSA y en función de ese nivel pues determinará un seguimiento y si hay antecedentes familiares la recomendación es que a partir de los 45 años acuda a su urólogo. Y para terminar, doctora. Bueno, pues yo creo que mi mensaje sería destacar la eficacia y la tolerabilidad de los tratamientos para el cáncer de próstata y también hacer hincapié en la importancia del desarrollo en la investigación en el mismo, que ha sido muy importante en los últimos años, en la última década y que esperemos que siga siendo así en los años venideros. Estamos dando al final, no sé si quieren apuntar algo más, es el momento. Ha quedado claro el mensaje, ¿no? Ha quedado claro. Bueno, pues tenemos que agradecer un año más a nuestros colaboradores de Janssen, por supuesto, a los expertos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, a los embajadores, a Emilio Butragueño, a Roberto Carlos, por su participación también un año más en esta campaña. En ese sentido, es importante recordar que el próximo 12 de junio el Hospital Universitario La Paz realiza la maratón para la detección precoz del cáncer de próstata. Así que no hay excusa para atreverse a la revisión para lo que no te pille fuera de juego, como estamos comentando. Yo sé que de esto sabe bastante la doctora Linares, ¿no? Bueno, sí es. Bueno, pues con el mismo propósito por el que estamos aquí dando visibilidad a esta enfermedad tan importante que es el cáncer de próstata, existe una campaña en el Hospital La Paz que tendrá lugar el 12 de junio, el próximo lunes, donde nuestro eslogan es Atrévete, revísate, pero sobre todo Atrévete e infórmate.
Una jornada de puertas abiertas para cualquier familiar, paciente o cualquier varón mayor de 45 años que podrá venir a determinarse el PSA e informarse sobre la importancia de esta enfermedad. Pues muchísimas gracias, queda muy claro este mensaje. Y si hay algo que hemos aprendido hoy es que el cáncer de próstata, el tiempo, pues importa. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.